buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros presentes para este panel de debate acerca sobre el Tratado de la Unión Europea y el Mercosur. Muchas gracias, doctora Valeria Videnquina. Muchas gracias, doctora Carla Besquiniak. Muchas gracias, doctor Federico Pinedo. Y muchas gracias en particular a la Fundación Bases y a Somos Innovación por la invitación para ser parte de este panel en carácter de moderador. Para que tengan en consideración, el Tratado de la Unión Europea y el Mercosur es algo que data de hace bastante tiempo. Se ha venido tratando de concretar esto. Tenemos unas últimas actualizaciones con relación a esto y creo que eso es lo que van a tocar nuestros panelistas el día de hoy. De vuelta, decirles que cada orador tiene aproximadamente entre 5 a 7 minutos para poder dar una breve exposición. Luego pasamos a una ronda de preguntas y respuestas. Les voy a hacer unas cuantas preguntas y posterior a eso habilitamos el panel de preguntas y respuestas para el público. Así que, doctora Valeria, si quisiera arrancar. Sí, por favor. Bueno, para comenzar me gustaría aclarar que obviamente estamos en una etapa muy importante de lo que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque este año y sobre todo este semestre las presidencias pro tempore de ambas uniones las ejercen dos países que están a favor del acuerdo de libre comercio entre las dos zonas, que son en el caso del Mercosur, Brasil, con Lula da Silva, y en el caso de España, de Unión Europea está España. Son dos de los impulsores más importantes del acuerdo. Lo que sí me parece importante también destacar es que los estados, tanto del Mercosur como la Unión Europea, que son retractores o digamos están en contra de poder firmar este acuerdo, tienen bastante voz y voto dentro de ambas uniones. En el caso de la Unión Europea, Francia, que es el sexto agroexportador mundial, es uno de los principales países que está en contra de este acuerdo y que no solamente está en desacuerdo Te cortó, ¿no? Si yo no escucho. Sí. Yo tampoco. por, obviamente, y trayendo acá a la vez las medidas y las políticas públicas dentro del Mercosur, por una cuestión de que hoy está impedido el comercio entre los estados del Mercosur y cualquier otro estado que no sea justamente dentro del mercado común. Esto lo que hace es que no nos permite poder cerrar el acuerdo de la Unión Europea, que sería uno de los mayores acuerdos comerciales del mundo, no solamente por la cantidad de personas que se verían beneficiadas, sino también por la cantidad de aumento del PBI mundial que podría generarse a través de esto, y obviamente del PBI de cada una de los acuerdos. En el caso de la Unión Europea un 0,1% hasta el 2030, y en el caso del Mercosur un 0,3% hasta el mismo año. Lamentablemente vamos a ver que estos acuerdos se están intentando firmar hace muchísimos años, desde prácticamente el comienzo del Mercosur, y siempre se han visto impedidos. En el 2019, gracias a algunas políticas implementadas, sobre todo para la Argentina, con la presidencia de Mauricio Macri, que tenía una especie de política de ampliación de lo que es el acuerdo con el Mercosur y la Unión Europea, y abrirse al mercado europeo, se pudo empezar a negociar algunos acuerdos para empezar a discutir la cuestión con la Unión Europea. Lamentablemente Francia y algunos de sus socios, como Irlanda, como Países Bajos, como Polonia,
siguen impidiendo esto, sobre todo por, digamos, las razones que ellos establecen son las políticas medioambientales, pero las razones principales, y creo que tiene que ver más que nada con sus políticas comerciales internas, es que son dentro de la Unión Europea los países que más producción agroexportadora tienen. Estamos hablando de que Francia nuevamente es el sexto agroexportador mundial, teniendo en cuenta que su territorio es mucho más chico que los principales agroexportadores mundiales, y es el segundo en la Unión Europea, por ende bastante complicado sería para este país que el acuerdo comercial con el Mercosur se dé, simplemente porque las políticas arancelarias, digamos, harían que obviamente entre muchísima más producción agropecuaria que viene del Mercosur y que es nuestro principal, digamos, nuestro principal mercado en general. Entonces, hoy en día tendríamos que ver si realmente es conveniente cerrar este acuerdo o seguir enfocándonos en armar un acuerdo de libre comercio en esta zona. No quiere decir que no lo trabajemos, quiere decir, habría que repensar el Mercosur ya de por sí. Me parece que estamos estancados hace varios años. Todos los estados que forman parte, nosotros, particularmente Argentina, tiene superávit y déficit con los 3 países, siempre es como una especie de electrocardiograma, cómo va subiendo y bajando el superávit y el déficit comercial con Brasil, con Uruguay, con Paraguay. En el único que se ha mantenido es con Uruguay, que generalmente ha sido superavitario. Pero, por ejemplo, Uruguay con respecto a los otros 3 países siempre fue deficitario, y Brasil siempre superavitario, entonces siempre estamos en distintas condiciones. Las políticas arancelarias del Mercosur bloquean cualquier acuerdo comercial de cada uno de los países. Yo creo que los intereses nacionales de cada uno de los estados del Mercosur superan las políticas ya establecidas del mismo mercado común, por ende me parece que deberíamos ser un poco más laxos en esas políticas, no solamente dentro del mercado común, sino para poder generar más una especie de libre comercio entre los estados más que un mercado común, porque nos falta bastante desarrollo en cada uno de los estados y acordar un poco mejor las políticas públicas internas para poder acordar qué políticas arancelarias podemos tener en el mercado común. Y me parece que hoy el mundo no solamente está dejando de mirar el mercado europeo, a pesar de la crisis de la guerra que se inició el año pasado y de que Ucrania, que ha sido bastante importante en lo que es la producción agrícola en el mercado europeo, y no lo supimos aprovechar. Yo creo que lo podríamos haber aprovechado un poco más el año pasado, a pesar de que este año, como les dije, las presidencias hoy en día, este semestre, son bastante están bastante a favor del acuerdo, pero me parece que es hora de empezar a mirar los mercados más del Pacífico, poder empezar a pensar en dónde es conveniente para el Mercosur avanzar con acuerdos de libre comercio, más allá de lo que nosotros podemos hacer dentro del mercado común. Y esto en línea con lo que viene haciendo Uruguay, que Uruguay ha tratado y ha tenido conversaciones con el grande asiático, el gigante asiático que es China. Lamentablemente China le cerró las puertas porque justamente dijo que le sería más conveniente acordar con todo el mercado común. Por ende, si nosotros no nos ponemos de acuerdo entre los estados del mercado común para poder empezar a mirar una política exterior que tenga que ver con el interés nacional de cada uno de los estados y además con el interés regional que puede generar el Mercosur para cada una de nuestras economías, vamos a seguir estancados en lo que estamos estancados hoy, que es un acuerdo que no avanza, lamentablemente. No quiere decir que no sigamos las negociaciones, como dije antes, pero me parece que tenemos que empezar a mirar hacia otro lado del mapa para poder mejorar nuestras propias economías y para poder avanzar en el desarrollo del mercado común, o sea, de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Valeria.
Quisiera darle la palabra ahora a la doctora Carla Pesquiniak. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación para acompañarlos esta mañana. Muy interesante los planteos de la doctora Valeria. Yo quisiera, antes de entrar a lo que es específicamente la pregunta de este webinario, que era cuál es el futuro, las perspectivas que, en mi opinión, puede tener el acuerdo Mercosur-Unión Europea, hacer algún repaso de algunos conceptos generales para darle un poco de contexto, ¿no? El primero es, a julio del año 23, a nivel de la Organización Mundial de Comercio hay 360 acuerdos de comercio regionales o acuerdos de comercio preferenciales, sea bilaterales o plurilaterales, en vigor. 360, de los cuales 48 involucran a la Unión Europea. ¿Sí? Es quien lidera el ranking de los 14 países con mayor cantidad de acuerdos en vigor en este momento. Lo sigue la Gran Bretaña por la evidente cuestión del Brexit, ¿sí? Y luego tenemos un conjunto de países centroamericanos y americanos y asiáticos, fundamentalmente, que son aquellos que están llevando en punta esta política de buscar por la vía de la liberalización bilateral o plurilateral lo que no se logra a través del sistema multilateral de comercio. Sistema que va a seguir estando, porque no nos podemos plantear un escenario alternativo en el corto ni mediano plazo, pero que desde el año 2013, salvo el Acuerdo de Facilitación de Comercio, no ha logrado acordar absolutamente nada la Organización Mundial de Comercio. Eso como contexto en cuanto a que los acuerdos de libre comercio son un camino que van a seguir estando. Es una realidad con la cual tenemos que convivir y de la cual, dentro de esos números, el Mercosur apenas en su página web, si uno la revisa en este momento, plantea que tiene 8 acuerdos, de los cuales 5 son de complementación económica dentro de la región, 1 de preferencias fijas y 2 que llevan el nombre ese nombre defenestrado de Tratado de Libre Comercio, no han tenido gran significación para lo que es el comercio de nuestros países, y mucho menos porque el acuerdo en sí mismo, desde mi punto de vista, no es el objetivo. O sea, el objetivo sí, el objetivo inicial, pero el acuerdo como un camino al desarrollo, ¿no? Porque tiene que derramar en mejorar la calidad de vida de nuestra gente y las posibilidades de inserción internacional como un camino para eso. No han sido significativos en ese resultado. Respecto del acuerdo, nos estamos centrando en estas conversaciones fundamentalmente en lo que es el capítulo comercial, pero todos sabemos que lo que se está negociando es un acuerdo de asociación que abarca un capítulo de cooperación, que de hecho ya está en gran medida vigente, desde el año 99 se estaría readecuando, un capítulo de diálogo político que entiendo que ha cobrado mayor relevancia a partir de la invasión de Ucrania y de todo lo que eso ha generado como consecuencia en el mundo internacional, relevancia tanto para impulsar a la UE a buscar otros socios alternativos o retomar conversaciones que no habían tenido una importancia estratégica tal unos años atrás, como para a la propia interna del Mercosur generar dificultades también, este factor de la cuestión Ucrania y cómo cada uno de los países se posiciona con mayor o menor firmeza en la condena o en la apreciación de la sucesión de hechos que dio lugar al conflicto bélico. Conversaciones que se inician en el año 99, que fueron paralizadas muchas veces, hemos pasado más por instancias de parálisis que por negociaciones concretas. La instancia del 2019, en la cual hasta el día de hoy, si se googlea, se encuentra que fue anunciado el cierre de las negociaciones y que pasaban a revisión técnica los textos legales y las listas de ofertas. Y luego nos pasa también los cambios de gobierno, ¿no? Cambios de gobierno en los países de la región, cambios de gobierno que no solamente refieren a cambios de nombres en las figuras que encabezan los gobiernos, sino de sentido político en los 3 países, en 3 de los 4 miembros del Mercosur. Y mi percepción, esto es una apreciación a título absolutamente personal, creo que en mucha medida o en gran medida, en algunos o en 2 de los países del Mercosur, los 2 socios mayores, se está haciendo bastante difícil desideologizar la perspectiva sobre el acuerdo. Es como que hay una asociación muy
firme también y muy fuerte respecto del acuerdo, lo cerró el gobierno anterior, un gobierno anterior con el cual tengo diferencias muy importantes, y eso lleva a que a la hora de sentarnos a negociar exista un resquemor más allá del compromiso anunciado con avanzar en el acuerdo. Si venimos un poco más cerca, tenemos la asunción de Lula da Silva y una en enero de este año y un anuncio firme de su compromiso con el acuerdo de la Unión Europea. Tenemos reiterados anuncios y gestos del lado de la Unión Europea respecto de la ventana de oportunidad, una insistencia en que de aquí a diciembre hay una ventana de oportunidad respecto de este acuerdo y la voluntad de la Unión Europea de cerrarlo. Yo ayer estaba en un evento con el embajador alterno de la Unión Europea aquí en la República Argentina, y él hacía referencia a un gesto que diplomáticamente es importante. En lo que va entre septiembre del año pasado y ahora, en el último año, menos de un año, las tres principales autoridades de la Unión Europea estuvieron en América Latina, ¿sí? Y estuvieron en la República Argentina, que en su momento tenía la presidencia pro tempore del Mercosur y también de la CELAC. Esos son gestos que buscan marcar un interés, por lo menos desde lo formal, en avanzar en el acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en lo inmediato? En un medio plazo, marzo de este año, la Unión Europea presenta en la última reunión técnica que tuvo lugar para avanzar en las negociaciones del acuerdo, una adenda que en definitiva era se tradujo en un conjunto de exigencias en el ámbito medioambiental exclusivamente. Hay muchos otros temas que se podrían haber planteado sobre la mesa, solo se plantea lo medioambiental. En lo personal no le estoy quitando importancia, como planteaba ayer hace pocos días en Buenos Aires tuvimos el día más caluroso de los últimos 117 años, ¿no? Entonces hay una realidad que el tema medioambiental es importante. No quiero decir con esto que necesariamente eso lleve a que tengamos que validar cualquier tipo de exigencia, pero digo, bueno, es cierto que lo medioambiental es un hecho y que vamos a tener que enfrentarlo, todos, no solamente el Mercosur. El todos implica bastante más también que Mercosur y la Unión Europea, y tiene que haber un compromiso global en esta materia. Mercosur no ha dado respuesta formal a este planteo de la Unión Europea. No hemos logrado acordar como Mercosur, como tantas otras cosas que no hemos logrado acordar en los últimos tiempos, tampoco hemos logrado acordar la respuesta de la Unión Europea. Sin embargo, tenemos dos novedades de esta semana que creo que no podemos dejar de tomar en consideración. O sea, si ustedes me hubieran preguntado hasta la semana pasada, yo les hubiera dicho, la Unión Europea insiste en que hay una ventana de oportunidad desde el punto de vista de Uruguay, está firme el compromiso, así lo hemos se ha reiterado, no hablando específicamente de este último requisito medioambiental, hablo en general, la voluntad aperturista del Uruguay. Paraguay se había manifestado tanto a favor, Lula también, teníamos una ventana de oportunidad. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Hace 2 días el ministro de Agricultura de la República Federativa de Brasil, que hagamos la aclaración, ¿no? De acuerdo a la Constitución brasileña, igual que en la de nuestros países, no es quien habla en representación de Brasil, pero es una voz que debemos entender que si habló y no ha sido desmentida, o sea, debemos entenderla como que está adelantando una posición del país, de alguna forma, o podemos pensarlo de esa manera. El ministro Favaro anunció que desde el punto de vista del gobierno de Lula, las exigencias de la Unión Europea eran una exageración, y que si la Unión Europea no cedía en sus planteos, Brasil, que además las mismas las interpretaba como una afrenta a las normas de la Organización Mundial de Comercio, y que Brasil debería considerar, o iba a considerar, comenzar a buscar alternativas comerciales en otros ámbitos del globo, básicamente dando a entender el camino BRICS, ¿no? Como una alternativa. Esto fue hace 2 días. Hoy en la mañana, bueno, perdón, esa noticia ayer fue levantada en ámbito financiero, y hoy, ahora en la mañana, si ustedes buscan en prensa, van a encontrarse declaraciones del presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, en el sentido que Paraguay también considera que estas exigencias no son aceptables para el Mercosur, y que el Mercosur debería plantearse suspender las negociaciones con la Unión Europea. Frente a esto es bastante difícil dar una respuesta de una perspectiva optimista
del acuerdo, porque si algo se requería, o si algo podía generar una pequeña luz de esperanza desde mi punto de vista, era que se requeriría una voluntad política absolutamente firme de parte de todos los gobernantes, ¿no? 27 de un lado, 4 del otro, lo cual es bastante complejo que se pueda dar esa ecuación. Es una de las negociaciones, a mi juicio, más complejas que se pueden plantear a nivel, en el capítulo comercial, en el escenario internacional, por las particularidades de los países involucrados, por sus estructuras productivas, por sus coyunturas políticas también. Es impensable, a mi juicio, que la República Argentina, en medio de a 2 días o 3 días de las PASO, ¿verdad? Y con una incertidumbre importante respecto de quiénes van a ser los candidatos, y ya no pensando en qué pueda pasar en las elecciones de octubre, que pueda avanzar en un sentido o en otro, adoptar una posición en un sentido o en otro respecto del acuerdo. Yo no soy optimista frente a estos elementos que les estoy dando, sin perjuicio de considerar que más allá que es probable que pueda haber otros acuerdos que puedan ser más interesantes en el corto o mediano plazo para nuestros países, este es el único que tenemos alguna probabilidad real de cerrarlo medio en un corto plazo, porque es en el cual tenemos una base sustantiva de avance, ¿no? No quiere decir esto que sea el acuerdo ideal, ni mucho menos, pero para el Mercosur entiendo que sería un paso muy importante el pasar a estar del otro lado, entre los países que efectivamente tienen condiciones de acceso preferencial significativas a mercados de interés. Pero reitero que por estas noticias de esta semana tiendo a pensar que no tenemos mayores perspectivas de lograrlo. Ojalá me equivoque. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Destiniak. Y por último, pero no menos importante, paso a darle la palabra al doctor Federico Pinedo. Doctor, bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo estoy coordinando en este momento los equipos de política exterior de una de las principales candidatas a la presidencia de la Argentina, que es Patricia Bullrich. Tenemos un equipo específico en el grupo de política exterior dedicado al seguimiento del cierre del acuerdo con la Unión Europea. En nuestro equipo trabajan quienes negociaron el acuerdo. Este es un acuerdo que ya está negociado. Yo he sido testigo de la felicitación del presidente Macron al presidente Macri cuando se cerró el acuerdo en ocasión de la reunión del G20 en la Argentina en el año 18. Y lo que faltaba era un trámite de redacción legal y de firma, que es lo que está en discusión, si se va a hacer la firma este año o no. Hemos tenido reuniones con los negociadores europeos en la Argentina y ellos evidentemente creen que hay una ventana de oportunidad y tienen intención de hacer lo posible para que se firme el acuerdo este año. Cuando, bueno, nos hemos reunido con el presidente Lacalle, con el presidente Peña de Paraguay, el presidente Lacalle francamente favorable al acuerdo. Cuando vino el presidente Lula a la Argentina, mostró alguna reticencia en nuestro país, pero inmediatamente después fue al Uruguay, tuvo una reunión con el presidente Lacalle, y cuando salió de la reunión con el presidente Lacalle, el presidente Lula informó que su idea era firmar el acuerdo con la Unión Europea en nombre del Mercosur este año. La ventana de oportunidad es chica y en mi interpretación las posiciones más duras de Brasil y ahora de Paraguay, aunque la de Paraguay tiene un matiz importante, me parece que son posiciones de negociación que se van a dar en los próximos meses, en este mes y el mes que viene, en relación con la propuesta de adenda de la Unión Europea sobre el tema ambiental.
el presidente Peña ayer, bueno, yo estuve reunido con él antes, pero digo, el presidente Peña ayer lo que dijo fue que él creía que no había que abrir el acuerdo del Mercosur a nuevas negociaciones, sino que lo que había que hacer era firmarlo. Y lo que dijo, endureciendo la posición de negociación del Mercosur después de varias reuniones con el presidente Lula, es que lo que es necesario es ver si la Unión Europea está de acuerdo en firmarlo o no, y si no está de acuerdo en firmarlo, bueno, terminar la negociación. Es interesante esto de la posición de Peña de que no hay que abrir a nuevas discusiones el acuerdo ya negociado, porque Brasil también endureció su posición de negociación, agregando un tema adicional al tema de la adenda ambiental, que es un tema muy polémico, que reabriría toda la discusión del acuerdo, que es la nueva discusión de las compras gubernamentales, o sea, de la posibilidad de que los países europeos puedan participar en licitaciones de compras gubernamentales en el Mercosur y los nuestros en Europa. O sea, estamos en un momento difícil, duro de la negociación, eso es evidente. Yo creo que existe la posibilidad de firmar este año. El Mercosur es uno de las regiones más cerradas del planeta, si no es la más cerrada del planeta. Creo que tenemos acuerdos de comercio con el 15% del mercado mundial y Chile debe tener acuerdos con el 80%. O sea, ellos tienen libre acceso al 80% de los mercados y nosotros al 15%. La situación internacional económica del mundo ha cambiado dramáticamente después de la invasión a Ucrania. Y la Argentina y la región se encuentra con una situación inédita en el mundo, que es una demanda infinita de todos los productos que nosotros producimos. Alimentos, que tenemos una demanda infinita del sudeste asiático y del norte de África y de potencias como China o India. Energía, Europa evidentemente tiene una necesidad excepcional de energía y nosotros tenemos una capacidad ilimitada de provisión. Minería, que comprende los minerales básicos de la transición energética, empezando por el litio y por el cobre. Así que en este contexto, la hipótesis de mantener un Mercosur cerrado en nuestra mirada es como suicida, porque la oportunidad de mercado que sea una vez en 100 años se está dando en este momento y si no se aprovecha en los próximos 20 años va a desaparecer. Y para eso tenemos que empezar hoy, para aprovecharlo. Entonces, nuestra visión es de impulsar el acuerdo con la Unión Europea. Sería una manera de importar reglas a la Argentina, que es una economía que necesita importar reglas. Y quiero terminar con, bueno, nos daría acceso a un mercado de 500 millones de personas en total. Europa de altísimo ingreso, así que eso abriría muchas oportunidades para la producción y para el trabajo de la Argentina y de la región. Independientemente de la necesidad de abrir acuerdos inmediatos con ASEAN, con África y con otros países que tenemos que hacer acuerdos de comercio, junto con Brasil. Mi comentario ahí son dos cosas, dos temas legales. Uno es que los países del Mercosur tienen que negociar en conjunto, de acuerdo con el convenio de Mercosur, todo lo que es temas arancelarios, tarifas de aduana. Los otros temas se pueden negociar individualmente, acceso a mercados o temas de inversiones. Este es un comentario porque el presidente Lacalle manifestó que él está dispuesto a negociar por su cuenta si Brasil y Argentina mantienen su posición de tener mercados cerrados. Eso, bueno, generó mucho ruido en el Mercosur porque es contrario a las reglas del Mercosur. El presidente Lacalle dice que
que no esté internalizado en su derecho esos acuerdos, pero independientemente de eso, sería una ruptura del esquema general. La otra cosa legal que me parece importante mencionar es que no se necesita el acuerdo de los 27 países para todo el acuerdo del Mercosur. Todo lo que es comercial puede entrar en vigencia simplemente con el voto mayoritario del Parlamento Europeo. Y en ese caso, la fuerza contraria de países como Polonia o aún Francia no lograría impedir la aprobación del acuerdo. En este momento, la postura de Europa es no hacer eso, o sea, no tratar por separado el tema comercial y el tema de cooperación y político por el otro, que eso sí requiere el acuerdo de los 27 países, pero los europeos dicen es mejor no hacer el split, le llaman a esto de negociar primero la parte comercial en el Parlamento Europeo, y han venido con una propuesta aceptable y muy similar, que es vamos a tratar el conjunto del acuerdo todo junto, pero la parte comercial, una vez que se firme, entraría en vigencia en forma inmediata. Y lo otro se aprobaría, pero entraría en vigencia cuando lo aprueben los parlamentos nacionales. Es una especie de split modificado, pero es un split al fin. Y eso es lo que daría la oportunidad de firmarlo este año. A mí me da la impresión de que vamos a tener meses muy duros de negociación en este momento. Evidentemente, la propuesta ambiental europea es difícil de aceptar porque es una propuesta que de alguna manera deja en manos de los europeos decir ellos unilateralmente quién cumple y quién no cumple y actuar en consecuencia como si no se hubiera hecho el acuerdo. Y eso obviamente no se puede hacer. Si hay un acuerdo, hay un acuerdo para los dos, y si no hay un acuerdo, no hay un acuerdo para ninguno, ¿no? No puede haber un acuerdo en el que uno decida si hay acuerdo o no hay acuerdo en cada minuto, porque eso no es un acuerdo. Así que eso se va a discutir y veremos. Todo esto depende muchísimo de Brasil. Si Brasil realmente quiere llegar al acuerdo, yo creo que podemos llegar al acuerdo. Brasil tiene una situación política interna compleja en este punto. Hay grupos del oficialismo que están a favor y otros en contra. Lo que nosotros le hemos transmitido a los amigos brasileños es que nosotros, si nosotros ganamos las elecciones, nosotros estamos para acompañar cualquier postura de negociación en los demás países del Mercosur, pero lo que no estamos dispuestos es acompañar medidas que impidan el acuerdo, o sea, acciones que lo que busquen sea impedir el acuerdo. Nosotros queremos que se haga el acuerdo, no que no se haga. Bueno, esto es lo que tengo que decir. Muchas gracias, doctor Federico Pinedo. Bien, primeramente agradecerles a los tres por las ponencias, realmente brindaron información valiosa. Quisiera hacerles algunas preguntas y de esa forma ustedes las pueden responder de forma indistinta. La primera de ellas tiene que ver con la cuestión medioambiental y esas asimetrías existentes entre nuestros estados, ya que les estoy saludando desde Paraguay. La doctora Carla mencionó la posición de Paraguay, como así también el doctor Federico Pinedo también mencionaba la posición de Paraguay. ¿Consideran que, teniendo en cuenta el sistema productivo de los estados que termina siendo diferente, consideran que esta imposición de este anexo al acuerdo original podría ser un impedimento a la concreción del acuerdo, indistintamente si Brasil tiene la intención de llevar a cabo el acuerdo? Pues yo hablé recién de eso. Lo que creo es que creo que Mercosur puede aceptar una adenda ambiental. Creo que las cosas han cambiado en materia ambiental y Mercosur puede aceptar una adenda ambiental. Lo que hay que hacer es negociar los términos de la adenda ambiental. La situación ahí tampoco es que no se hizo nada, sino que Brasil hizo una propuesta de adenda ambiental para replicar la propuesta europea y la mandó a la Argentina. La Argentina está evaluando
no sé si está evaluando o si tiene algún tipo de sugerencia o si está actuando de acuerdo con Brasil. La verdad que no es mi gobierno, no puedo afirmar, es una negociación, así que no sé. Pero lo cierto es que la postura brasileña ya fue comunicada a los europeos, es una postura pública. Supongo que la Argentina va a opinar o está opinando en estos días, y se iniciará una conversación. La conversación calculo yo que tendrá lugar en los próximos 2 meses. Mi opinión es que nosotros definitivamente podríamos aceptar una adenda ambiental, y podríamos impulsar otras cosas más, ¿no? Pues nosotros no somos los grandes violadores de las reglas del ambiente del mundo, precisamente. Más bien lo contrario. Así que creo que nosotros podemos hacer propuestas del sector político nuestro. Hemos sugerido, por medio de un diplomático argentino importante que fue embajador en Brasil, en Estados Unidos y en China y en la Unión Europea, Diego Velar, que ha hecho una propuesta que compartimos, que consiste en hacer una agencia ambiental regional del Mercosur, de modo de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales de una manera ecuánime y razonable y seria. Y bueno, habrá otras alternativas. Veo que Lula en estos momentos está reunido con los países fronteras del Amazonas para tomar una posición en común. Lula ha manifestado cuando fue a Europa después de ser elegido que él no busca depredar el Amazonas, sino que busca un mecanismo razonable de protección ambiental. Así que se me ocurre que si queremos llegar a un acuerdo, podemos llegar a un acuerdo. Yo, Federico, lo que agregaría a los muy claros y compartirles conceptos del doctor Pinedo es ratificar lo que planteé en mi presentación, ¿no? Este es un acuerdo que se va a cerrar en caso que se cierre por voluntad política. Si hay voluntad política y esa voluntad es firme y se logran cada una de quienes tienen la potestad de tomar esa decisión, identificar mayores ventajas que desventajas en cerrarlo, no hay ninguna duda que se puede cerrar. Lo ambiental y aceptar el resto y no abrirlo. Claramente, a un comentario que hizo usted, doctor, hace un rato respecto de no reabrir acuerdos, todos sabemos lo que significaría abrir un pequeño capítulo, ¿no? Sería abrir la caja de Pandora, porque implicaría abrir un montón de cosas, pero hay algunos países que ya están claros en sus posiciones y que las han reiterado en todo ámbito público posible, y bueno, y otros que será porque están en posiciones negociadoras o porque tienen que definirlo aún a la interna, tienen la oportunidad de manifestar esa voluntad política por sí o por no. Si es por sí, se va a cerrar sin duda. De acuerdo, sí. Yo, como para agregar un detallito, obviamente comparto la opinión de ambos, por lo menos respecto a este año, que es año electoral para la Argentina. Sabemos que el gobierno actual, en específico Alberto Fernández, en su momento rechazó con mucha vehemencia todas las políticas medioambientales exigidas por la Unión Europea, lo cual comparte hoy con Lula da Silva en ese caso. Yo creo que las negociaciones que se pueden llegar a hacer hoy en día tienen que ver con esa parte en particular, que es las exigencias medioambientales, y así como dice el doctor Pinedo, si se pueden llegar a negociar, se puede llegar a cerrar el acuerdo, todo dependerá, y esto lo mencionaron ambos, el color político que termine gobernando la Argentina este año, porque es bastante importante para poder avanzar o no en el acuerdo, más allá de las negociaciones que se puedan llegar a dar hasta el momento de la asunción de un nuevo gobierno. Pero es muy importante que tengamos en cuenta eso, porque la situación política en los 4 países, pero sobre todo en Argentina y Brasil,
siempre son las que terminan definiendo para qué lado navega el barco, y por más que sea lamentable, porque no es política estatal, no es política gubernamental, es política estatal de lo que estamos hablando, termina siendo que las cosas dependen siempre del color político, pero así como dijo el doctor Pinedo, hay varios sectores que están aún así cerrando negociaciones y tratando de ver cuáles son las políticas exteriores del Mercosur en particular, como para poder desarrollar nuestras economías. La siguiente pregunta que me gustaría realizarles es si consideran que el presente acuerdo tiene un trasfondo, o es netamente comercial o tiene otra connotación. ¿Alguna connotación política, geopolítica? Sí, tiene aspectos evidentes de cooperación y de nivel político, de reuniones políticas anuales, es un acuerdo estratégico realmente de vínculo. O sea que por eso tiene que ser aprobado por los parlamentos de todos los países, estos aspectos no comerciales. En Europa los países han delegado en la Unión la negociación comercial, no los otros aspectos, y eso requiere la aprobación de cada país. Pero así, definitivamente tiene implicancias políticas, y de alguna manera creo que políticos brasileños dijeron que les parecía importante hacer el acuerdo con la Unión Europea porque era una especie de camino intermedio entre Estados Unidos y China frente a la confrontación estratégica que tienen. Así que sí, creo que tiene implicancias políticas. Yo ya lo había manifestado de alguna forma también en mi ponencia, que los factores geopolíticos de los últimos tiempos han incidido en darle un impulso al acuerdo, desde mi punto de vista, y lo ratifico, creo que sí, y además va a tener, por los otros capítulos que implica, va a implicar un vínculo mucho más intenso desde el punto de vista formal, que va a generar vínculos, derramar en otro tipo de vínculos, tanto a nivel de los negociadores como de los funcionarios que participen y del sector privado, a medida que se formen que se vayan generando espacios para que el comercio crezca, y a partir de ahí las inversiones, ¿no? que esa es la clave de todo esto. La inversión extranjera directa que pueda traer un acuerdo de esta magnitud, que como se dijo hace un rato, sería el más importante hasta ahora del mundo. Pero más allá de eso, yo me gustaría enfatizar de nuevo en que el Mercosur, y coincido en esto con lo que lo dijo también muy claramente el doctor Pinedo, ¿no? El Mercosur no puede darse el lujo de seguir cerrado. No podemos seguir estando ajenos a un fenómeno que se está extendiendo de una manera innegable, incuestionable, del cual el sistema comercial no va a salir. Entonces, cada día que estamos perdiendo, cada mes, cada semana, se transforma en costos de oportunidad inmensos para nuestra gente, ¿sí? Sin perjuicio de todo lo que manifestó la doctora Videnquina sobre la realidad interna, ¿no? Que no me corresponde, no voy a entrar en eso del Mercosur, pero creo que cualquiera que haga un análisis de prácticamente todos los aspectos ve que hemos logrado unas cuantas cosas, pero tenemos muchos debes todavía pendientes para lograr los objetivos que nos propusimos en el año, cuando firmamos el Tratado de Asunción. Entonces, creo que realmente va a tener consecuencias en el vínculo Mercosur-Unión Europea, que se firme, sin lugar a dudas, va a tener impactos geopolíticos, entiendo que sí, pero más allá de eso, creo que son muchos más los costos que vamos a pagar, también geopolíticos, por no firmarlo, o sea, que eso es un aliciente suficiente como debería serlo para que quienes toman la decisión pongan la voluntad política suficiente. Pero bueno, esto es una cuestión de puntos de vista y del rol que cada uno tiene en el momento, ¿no? También para tener que afrontar costos. En mi opinión también sí, obviamente hay connotaciones políticas que no solamente son relativas al acuerdo comercial en sí, incluso si vemos el acuerdo y los acuerdos firmados, que son 17, muchos de ellos tienen que ver con la política más que con el comercio,
Pero obviamente de forma estratégica y geopolítica me parece que el acuerdo debe ser firmado justamente para terminar de abrir el mercado común, ¿no? De lo que dijo el doctor Pinedo y obviamente la doctora, es importante que abramos el mercado para poder firmar este acuerdo y para poder hacer un montón de cosas más. Bueno, realizadas estas preguntas, me gustaría leerles algunas preguntas que nos dejaron en el chat para que le puedan responder a las personas que se encuentran participando. La primera de ellas dice: ¿cómo creen que se puede desideologizar la política exterior del Mercosur, considerando los vaivenes ideológicos de los signos del gobierno? Ejemplo, Macri, Kirchnerismo en Argentina, Bolsonaro, Lula en Brasil y Frente Amplio en la calle Pou en Uruguay. ¿Cómo se puede desideologizar? Yo Sí, la verdad que creo que, bueno, por lo menos nuestra concepción de las relaciones internacionales es que las relaciones son entre países, no entre personas. Uno, cuando representa a su país, habla por el país, no por la persona. Los que tienen ideología son las personas, no los países. Para nosotros la política exterior debe ser desideologizada y orientada a dos cosas que son los valores del país, con los cuales se para frente al resto de los países del mundo, y los intereses nacionales del país. O sea, no me parece que haya que partidizar la política exterior o ideologizar la política exterior. En un país hay gente de todas las ideologías y el presidente tiene que representar a todo el país, no a una capilla política o partidista o ideológica. Así que, bueno, esa es la visión clarísima nuestra de la política exterior. Yo lo que diría es, el Uruguay mantuvo la posición respecto del acuerdo de la Unión Europea, que había, por una cuestión de las fechas, el anuncio durante la época del gobierno Temer Macri coincidió con el gobierno del doctor, el segundo gobierno del doctor Tabaré Vázquez en el Uruguay, el presidente de la calle mantuvo la posición respecto de avanzar en este acuerdo, ¿no? O sea, en este sentido, Uruguay tiene una política de Estado en materia de política exterior bastante clara y en relación con lo que los reclamos de flexibilización del Mercosur, y estas cosas son cosas que vienen de bastante tiempo atrás. Entonces, coincido que esa es la lectura que deberíamos aspirar tener en todos los países. Sí. En línea con lo que dijo el doctor Pinedo, la verdad es que, por lo menos en política exterior, que me parece una de las posibilidades más grandes que tienen todos los países de establecer políticas de Estado, ¿sí? Que básicamente cumplan con el interés nacional de cada uno de esos estados, me parece importante que esos estados establezcan cuáles son las políticas de Estado de política exterior. Porque terminar partidizando esas políticas es lo que nos termina afectando a cada uno de los estados que lo hacen. Siempre tenemos que pensar la política exterior como política de Estado y no como política de gobierno, más allá de los personajes, ¿no? O sea, obviamente una ideología no tiene que ver solo con un personaje, ni con una figura en particular, sino con ideas, y la realidad es que primero tenemos que pensar esas ideas en base al interés nacional de cada uno de los países para poder establecer esas políticas exteriores que nosotros consideremos necesarias para el desarrollo de cada uno de los estados. Y en base a eso, obviamente, teniendo en cuenta el tema que estamos tratando, que es el tema del Mercosur, me parece que es una política de Estado cualquier tipo de interés o acuerdo regional que podemos tener, y acuerdo obviamente interregional como el que puede hacerse con la Unión Europea. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Dice, para Valeria Videnquina, creo que
creo que el acuerdo de Unión Europea y Mercosur, creo que debería haber dicho, cree que el acuerdo de Unión Europea y Mercosur sigue siendo el más grande que ambos bloques hayan firmado. ¿No hay esperanza de salvarlo? ¿Y cómo repensaría el Mercosur? Bien, obviamente la respuesta a la primera pregunta es sí, creo que hay oportunidad de salvarlo. Obviamente creo que los tres coincidimos en eso y lo hemos mencionado. Hay que simplemente cerrar el acuerdo o los acuerdos que ya están firmados o que ya están, digamos, acordados, valga la redundancia, terminar de firmarlos y avanzar sobre eso, más allá de que podamos desdoblarlos o no. Sí me gustaría repensar el Mercosur en el sentido de abrirlo, de que sea más un acuerdo de libre comercio que un mercado común, porque la realidad política de cada uno de los estados es bastante distinta y no lo supimos aprovechar. Hace tantos años que lo venimos tratando de hacer y no se logra, por ende me gustaría que repensemos cómo tienen que ser las políticas intra-Mercosur, basadas obviamente en las políticas de Estado que tiene que establecer cada uno de los países, además de que mucho de nuestro comercio es de commodities. Me parece que tendríamos que empezar a repensar lo que es la industria de cada uno de los estados para poder avanzar después intra-Mercosur y ver si realmente eso nos beneficiaría a hacer otro tipo de acuerdos, porque obviamente, y eso coincido tanto con la persona que hizo la pregunta como con los dos exponentes junto a mí, que es el acuerdo más grande que se pueda llegar a dar, el acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Por ende, siempre hay que tratar de avanzar sobre eso. Pero eso no quiere decir que nosotros nos mantengamos cerrados con otros mercados, ni de que tratemos de buscar las políticas que sean más beneficiosas para cada uno de los estados que integran el Mercosur, más allá de que obviamente hacer un acuerdo regional como el que tenemos debería haber sido muchísimo más productivo de lo que fue, y de que seguramente si nos sentamos a negociar como corresponde, sacando las ideologías, sacando los cambios de gobierno y sacando un montón de cuestiones muchísimo más personales de cada uno de los estados, me parece que se podría volver a renegociar de algún modo y abrir el mercado común. Muchas gracias, doctora. Ahora tengo otra pregunta para la doctora Carla Deskidniak. Dice, ¿está siendo excesiva la Unión Europea con sus reclamos medioambientales y o proteccionistas? Yo diría, creo que desde el punto de vista de la sustancia de las exigencias, definitivamente, dado que somos países diversos entre nosotros, los 4 países del Mercosur, y que los avances también que podamos tener en materia de institucionalidad y de acciones y de políticas en materia medioambiental, es probable que cada uno tenga una lectura desde la sustancia con algún punto de divergencia, ¿no? Respecto de esto, Uruguay, por ejemplo, a fines del año pasado emitió por primera vez bonos de deuda a nivel internacional asociados a compromisos medioambientales, en el cual la tasa de interés que el gobierno el país va a acabar pagando por esos bonos a su fecha de vencimiento va a depender del cumplimiento o no que logre de los compromisos medioambientales asumidos, y la política medioambiental, más allá que existe un Ministerio de Ambiente, está siendo gerenciada, la política de Estado, por el Ministerio de Economía. Está liderada por el Ministerio de Economía y por la ministra Berreche, ¿no? Para marcar el compromiso que tiene el Uruguay con esa materia. No estoy diciendo con esto que los demás 3 países no lo tengan, por favor. Estoy citando el ejemplo que conozco más, ¿sí? Lo que sí creo que esto desde la sustancia, ¿no? Y probablemente vaya a haber apreciaciones por consecuencia diferentes del grado de exceso o no, o del grado de conveniencia o de la forma de redactarlo. Lo que sí creo que es lo importante, y esto creo que cualquiera que se haya sentado alguna vez en una mesa de negociación, tanto privada, pero fundamentalmente a quienes nos ha tocado negociar a nivel estatal, sabemos que negociar no es imponer, ¿sí? Negociar es sentarnos y buscar el punto de acuerdo más adecuado para todas las partes que están en la mesa y aquel que pueda ser aceptable para cada una de las partes de acuerdo a sus propias circunstancias internas, que son tan diferentes
para cada uno, ¿no? De un lado y del otro de los bloques y en la interna de los países. Entonces, quizás sin calificar, porque no me corresponde calificar, sí creo que lo que habría que hacer sería, en su caso, sentarse a negociar si es que queremos abrir algo con los riesgos que implica abrir. Gracias. Gracias, doctora. Para el doctor Federico Pinedo tengo una pregunta. ¿Cree que semi-alineamiento de Lula con Putin podrá complicar el acuerdo? No, tampoco creo que haya un semi-alineamiento de Lula con Putin. A mí me parece que Brasil, no tengo por qué opinar de Brasil, ¿no? Pero me parece que Brasil lo que busca es tener un rol internacional como un actor importante del mundo y que puede intermediar entre distintos países con distintos regímenes políticos para tratar de encontrar salidas mejores a una situación de conflicto. Creo que está tratando de hacer eso Brasil. No creo que tenga un alineamiento con Putin. Menos con Putin. Si me dijeran con Rusia, creo que tampoco, pero menos me parece. Brasil es un país serio en materia de política exterior. No se va a embanderar con un gobernante de otro país. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Doctora Valeria, muchas gracias. Doctora Carla, muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Una vez más, darle las gracias a la Fundación Internacional Base por la invitación, a mi persona, a Somos Innovación, por realizar este tipo de actividades. Es importante que podamos poner en público conocimiento cuál es el punto de vista que tienen ustedes como expertos acerca de este tema. Dicho esto, agradecerles por el tiempo y por la predisposición nuevamente, y de esta forma damos por finalizado el panel. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas Gusto, gracias, hasta luego. Muchas gracias de mi parte también. Que tengan todos un buen día.